Estamos contentos que está con nosotros. Está pasando el verano, estamos avanzando en este año 2024. Imagínense que ya estamos cercanos a terminar el mes de enero. Ha sido un estudio que estamos descubriendo cosas maravillosas. ¿Usted ha escuchado dos palabras que se repiten en la Biblia, que están la omnisciencia y la omnipresencia? ¿Qué significado tendrán para nosotros? Bueno, es cosa que usted investigue y se va a encontrar, pero vamos a hablar de alguna de estas cositas ahora porque dice que el Señor oye y salva. Y de eso vamos a conversar. Así que muy bienvenidos, bienvenido pastor. ¿Cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios, bien. Siempre con la mente y el corazón dispuesto a hacer estos comentarios, estos salmos que son tan maravillosos, al estudiarlos en profundidad. Como ya se explicó en las primeras lecciones, son muchos los autores de los salmos, pero hay una tónica que expresa la religión del corazón, lo que se siente por dentro, lo que somos. El ser humano con un corazón transparente. Los salmos revelan lo que somos, cuál es nuestra religión, cómo sentimos a Dios, cómo clamamos, cómo sufrimos, cómo nos alegramos. Así que en esta hora vamos a estudiar a ese Dios omnisciente, omnipotente, que piensa en nosotros y que escucha nuestras oraciones. Sabe que eso de escuchar las oraciones es una cosa muy hermosa si uno lo comienza a pensar. Porque un Dios que, como un autor decía, que se detiene cuando una persona clama a Él. O sea, para Él no es problema estar presente en cualquier lugar de su universo simultáneamente, porque es omnipresente. Sí. Y lo sabe todo, porque acá fíjate el Salmo 139, el salmista está expresando esta idea que dice, oh Jehová, tú me has escrutado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Percibes desde lejos mis pensamientos. O sea, ni siquiera está al lado, sino desde lejos ya sabe lo que yo estoy pensando. Sí. Y tener esa conciencia de que Dios nos conoce, que el Señor sabe lo que somos, sabe incluso las cosas que vamos a hacer porque Él es omnisciente, pero a veces no necesitamos nosotros ni siquiera orar. Dios va sintiendo lo que va pasando en nuestra vida. A veces hay oraciones que no las debemos hacer porque Dios las conoce, sabe cuál es el sufrimiento que tenemos. Y lógicamente el Espíritu Santo nos mueve a nosotros a orar por diferentes personas, por diferentes situaciones. Pero aquí el salmista, que es David, el que está hablando aquí, dice Salmo de David, Salmo 139, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Ese concepto que tenía David de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios lo hacía tener temor a ese Jehová, pero no ese temor de miedo, sino ese temor reverente de que está frente a un Dios. Mientras estudiaba esto me vino a la mente Daniel, por ejemplo, fíjate, estaba pensando en Daniel. Daniel era un hombre que siempre oraba en una dirección. Tú recuerdas que él abría la ventana y oraba hacia Jerusalén, porque en ese tiempo, ¿no es cierto?, Dios se había manifestado y se manifestó en el templo, y hacia allá oraba Dios. Y él, conociendo eso, como Dios, que estuvo, digamos, podría haber estado ajeno porque David estaba en otro lugar, no estaba allá, pero Daniel, ¿no es cierto?, pero estuvo presente con él e hizo grandes cosas allí. O sea, no ¿Cierto? importa dónde estemos, el Dios presente que nos escucha, nos entiende, sabe,
nos conoce lo que estamos pensando, nos conoce nuestras reacciones. Cuando nos enojamos, Él sabe por qué nos estamos enojando. Podría ayudarnos efectivamente a salir de esto. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que de alguna manera, eh, voy a decir así, que no está encubierto a mis huesos. Sí, y efectivamente también aquí la presencia de Dios tiene otra connotación importante, porque el salmista también dice en el verso 7 del Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, a veces los seres humanos queremos huir de Dios, no queremos estar tan cerca. ¿Cuántas personas en el mundo les molesta la religión, les molesta la alabanza a Dios, les molesta el cristianismo? Ellos quieren tener una vida independiente de Dios. Pero en el caso de los que son salvos, de los que han creído en Jesucristo, de los que están siendo transformados por la gracia de Dios, no pueden huir de Dios, porque Dios nos sigue, así como siguió a Jonás, lo siguió hasta el mar. No podemos huir, y esa es una gran verdad. Nuestro Dios ya nos abrazó. Es cierto que no somos perfectos, es cierto que muchas veces deshonramos a Dios, pero en este caminar en el cual nosotros estamos, no podemos arrancarnos de Dios porque Dios siempre está presente. Él está allí. Y frente a lo que tú decías allí, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? Él manifiesta después en los otros textos de una forma poética muy hermosa, dice, y si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, allí en el sepulcro, debajo de la tierra, ¿no es cierto? Trato de esconderme o acostarme, dice, y aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y emigrara hasta el confín del mar, aún allí me alcanzará tu mano y me agarrará, en otras partes dice, asirá tu diestra. Estas son expresiones poéticas de que habla que el Dios está en todo lugar, que no nos Sí. podemos esconder. Por lo tanto, es un Dios muy presente, atento a cualquier necesidad que usted tenga o que yo tenga, y esto es maravilloso en realidad. Es un Dios que nos conoce más de lo que nosotros creemos. Porque alguien decía, mira, tú te conoces como tú eres, pero también otros te conocen a ti de una manera diferente. Pero el único que realmente conoce es Dios, porque sabe tu pensamiento. Y aún así, a veces con pensamientos equívocos, Dios nos ama y sigue estando con nosotros. El Salmo 139 habla de algo que es difícil entenderlo, pero aquí está escrito. Mira, dice aquí, ni aun las tinieblas se encubren de ti, y la noche es tan luminosa como de día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque si formaste mis entrañas, mire, aquí empieza a hacer una... Por este Dios, ¿no es cierto?, que lo conoce tan firmemente, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué es prodigio? Porque lo hizo un Dios con exactitud, con precisión, con delicadeza y con futuro. Claro, eso nos llama a pensar de que Dios espera sinceridad de nuestra parte. Como Dios nos conoce tal como somos, no podemos escondernos. Dios espera sinceridad. Si tenemos problemas, vayamos a Él. Si tenemos situaciones difíciles que no podemos vencer, vayamos a Él. En realidad en Dios está la solución, porque generalmente nosotros somos necesitados. No somos suficientes. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos tienda la mano, que nos comprenda como Él lo hace, porque es la única manera de sacarnos de este mundo de pecado y de tantas tendencias que hemos adquirido como seres humanos. Y el salmista, casi terminando este salmo, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento.
en el libro primero, acuérdese usted que los salmos están divididos en 5 libros. En el primero aparece el Salmo 40, y el 41 es el último del primer libro. El 40 habla de alabanzas por la liberación divina. En otras palabras, alabanza y tiene una petición. ¿Por qué tiene petición? Dios es un Dios que da seguridad y da cuidado siempre. Y Israel sabía eso exactamente. Lamentablemente yo creo que perdieron algunas de estas cosas porque no las transmitieron como Dios quería que las transmitieran en realidad, pero había esa seguridad de Dios. Dice, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. A ver, estamos hablando de un Dios, como lo hemos descrito en las veces pasadas, un Dios que está presente en todos, que es creador del universo, que me creó a mí. Claro. Pero el salmista lo dice con qué ternura, dice, pacientemente esperó y él se inclinó a mí, mira. Claro, efectivamente, este es un salmo muy maravilloso porque nos muestra el Salmo 40. Dios permite que nosotros estemos en el pozo de la desesperación. Y tal vez muchas veces en la vida estamos en ese pozo y no hayamos qué hacer, no hay salida. Y el ser humano tiene esa tendencia que cuando ya está muy afligido, estamos con grandes problemas que todos hemos pasado y sin duda que vamos a pasar también en el futuro, nos volvemos hacia Dios. Es porque allí nosotros sinceramente clamamos, sinceramente revisamos nuestra vida y no nos olvidamos de Dios. Entonces por eso el Señor trabaja con estos pozos de desesperación que a veces llegan a los seres humanos. Pero si usted busca a Dios, como dice el texto, Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. A Dios no le cuesta trabajar con nosotros cuando estamos en circunstancias adversas. Es por eso que también tenemos que confiar que Dios en toda circunstancia de la vida está cuidándonos. Nuestro Dios todo lo tiene controlado, ese Dios que todo lo planifica. Tenemos que confiar, pero hay cosas que el pozo de la desesperación saca de nuestra vida, nuestro carácter y nos hace ser mejores. Es el tratamiento que hace Dios con todos los seres humanos y con todos los hijos de Dios y también estamos allí nosotros. Hay situaciones realmente difíciles que quizás en nuestro alrededor están pasando Sí, y yo le dice, bueno, lamentablemente a veces dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actuó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no advirtió Dios? Eh, Mira, dice acá, bienaventurado o feliz. Este salmo dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los rebeldes ni a los que se desvían tras la mentira. sí, Dice, has multiplicado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y en tus designios para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Yo querría anunciaros y hablar de ellos, dice, pero no pueden ser enumerados. O sea, es decir, te estoy hablando de quién es maravilloso, eres grande, eres dueño de todo el universo, pero quiero hablar de ti, pero no tengo palabras, y de hecho, el ser humano no tiene palabras para expresar cómo es Dios realmente, porque está limitado al lenguaje humano. sí, Yo me imagino que la eternidad nos va a dar un lenguaje que va a hablar mucho. Por ejemplo, mira, hay palabras que están en la Biblia, que están en el idioma original, que para poder traducirlas tienen que no traducirlas, sino dar una explicación de la palabra, porque es muy amplio el significado, muy profundo. cierto. Y a veces no tiene un solo significado, tiene muchos significados de acuerdo al contexto de lo que se está hablando. Entonces imagínate un lenguaje así que es amplio Claro. para expresar las maravillas de Dios. Este salmo también es de David, el Salmo 40. Y sin duda David muchas veces estuvo afligido y eso lo revelan todos los salmos que él escribió. Y en esas oraciones que hacía, que son un modelo para nosotros, siempre Dios le da una solución
Y los salmos terminan con algo positivo, como el versículo 3 del capítulo 40 que dice que Dios, dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es decir, ¿cuántas batallas tuvo el rey David? Y él sabía que el que ganaba las batallas era Jehová, no era él con su ejército. Eso lo tenía muy claro él. Y cada vez que Dios lo liberaba, cada vez que tenía una victoria, porque habían pueblos que querían hacer desaparecer allí al pueblo de Israel, tenía muchos enemigos, porque Satanás lucha contra el pueblo de Dios, así lo hacía en antaño, y me imagino que con esas victorias David decía gracias Dios y cantaba. Eso también a nosotros nos llama a dar gracias a Dios cuando el Señor nos libera, cuando el Señor nos saca de un problema. Cantemos al Señor, démosle gracias, estemos contentos. Eso le agrada a Dios, que le alabemos de todo corazón. Y no importando la circunstancia, porque fíjate que el versículo 16 de este mismo salmo agrega justamente lo que estamos conversando. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y cuando, la verdad, las cosas, cuando buscamos a Dios, cuando estamos con problemas, ¿no es cierto? La mayor parte de La las mayor veces. parte del tiempo. Dice, todos los que te buscan, dice. Y repitan sin cesar los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Sea una forma el salmista de expresarse que frente a la circunstancia hay un cuidado de Dios, hay un refugio, hay una situación especial que Dios siempre está presente y no nos deja ausente. El Salmo 17, hay otro salmo que está acá presente también. El Señor es un refugio en la adversidad. Así es. La verdad es que Dios es el que vindica a los justos, porque normalmente el justo también pasa pruebas y dificultades. Salmo 17, 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Sí. Dice, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Son promesas. Son promesas muy lindas. Son expresiones que hablan de un Dios cariñoso, cercano. Es un padre que está presente a lo que a sus hijos le falta y lo tiene. Sí, y el Salmo 55, 22. De memoria hay que sabérselo. Echa sobre Jehová tu carga Y él hará. Es lo que le pasa a muchos en realidad, y nos pasa a todos en realidad, que a veces nos gusta llevar la carga solo. Sí. He leído algunos libros en relación a esto, experiencias de personas que están con terribles situaciones, pero no logran descargar en el Señor su pesar. Sí. Pero Dios lo que quiere en realidad es que nosotros le dejemos a Él llevar nuestra carga. Y cuando vayamos caminando por ese sendero, no se la volvamos a pedir nuevamente. Dejemos que Él la lleve tranquilamente en el sendero que no es fácil llevar. Quisiéramos conversar un poquito acerca del Salmo 114 en relación a que Dios es un defensor y libertador. Recuerde usted que los versículos, los capítulos no son originales de la Biblia. Esos fueron puestos y ha sido muy útil para identificarse y de alguna manera buscar rápidamente los textos. No han sacado nada del contenido de la Biblia poniéndole versículos en ese sentido. Pero el Salmo 114, lo interesante que en el original dice que son 4 estrofas y cada estrofa son 2 textos. Ahora, ese es el poema. Ahí está lo interesante de que lo está hablando el salmista de una manera así ligera como viene, sino dentro de una estructura literaria, de un poema, ¿no es cierto?, o de un verso, lo está haciendo. Y él dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro,
Judá vino a ser su santuario, e Israel su dominio. Ese sería el primer verso. Interesante la expresión esto, ¿ah? Porque tú recuerdas Éxodo 28, donde dice, haráme un santuario. ¿Y qué dice? Y yo Judá, habitaré donde no hay, en él, al en, medio de en ustedes, medio de en ellos, medio de ellos. Entonces, esto es lo que está tratando de decir aquí el Salmo 114, las maravillas del Éxodo. Dice, él va a ser un Dios, los saca de Egipto, pero él al sacarlos vino a ser su santuario allí en ese pueblo. a la presencia, el versículo 7 del Salmo 114 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de las aguas de la roca. Es decir, Dios transforma todo esto, es un defensor de su pueblo. Dios quiso estar siempre con su pueblo, pero el pueblo prefirió que Dios estuviese un poco alejado. No querían estar tan cerca. Tuvieron miedo, transgredían. Y Dios se alejó un poquito. Le dijo a Moisés en una ocasión, tú vas a dirigir este pueblo. Yo te voy a aconsejar. Y Moisés allí lloró y clamó y dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Dios tuvo que mandar el ángel de Jehová para que acompañara a Moisés. Pero la intención de este salmo es que Dios siempre quiere estar con su pueblo, quiere estar al lado, y si nosotros le permitimos como persona, Dios quiere estar muy cerca nuestro. Pero depende de nosotros también que Él se acerque o se aleje. Estos dos textos que tú leíste muestran o recuerdan a uno, por ejemplo, la entrega de los 10 mandamientos, cuando Sí, tembló la tierra, porque ahí dice, a tu presencia Jehová tiembla la tierra. Y también muestran cuando el pueblo se encontró sin agua y de la roca sale agua, y lo dice sí, acá, ¿te fijas? O sea, esa forma poética de expresar lo que es Dios realmente. Aquí hay otra cosa, la ayuda desde el santuario, me parece interesante verlo, porque hoy día no tenemos un santuario, como lo tuvo Israel. No, no hay sí. una iglesia, hay muchas iglesias. Pero él dice aquí que el salmista, tomando esta idea, dice que hay una ayuda en el santuario, del santuario, porque Dios está allí. Y me viene a la mente cuando Salomón inauguró el templo, ¿no es cierto? Lo grandioso que fue eso. Claro, El, y efectivamente cuando eh, antes que Salomón edificara ese tremendo templo maravilloso, precioso, que sin duda hoy sería una de las maravillas más grandes del mundo, por la cantidad de oro que tenía en todas sus formas, en todos sus utensilios. Pero David, él asistía al templo que todavía quedaba, que había sido hecho en el desierto, reparado muchas veces. David le gustaba estar en la casa de Dios y él se acercaba al atrio y ahí, aunque no era sacerdote, él no podía entrar al templo, pero estaba en el perímetro del templo, en el atrio, y ahí le gustaba meditar. Es por eso que él confiaba en el Dios del templo, en el Dios del santuario. Aquí hay varios textos que mencionan aquí por ejemplo el Salmo 20, versículo 2 al 3 dice, te enviaré ayuda desde el santuario. ¿De dónde viene la ayuda que tenemos nosotros de Dios en este momento? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el lugar físico de donde sale la ayuda? Debemos decir del santuario, donde está Jesús intercediendo ante el Padre por nosotros. Hay un santuario en los cielos, como dice Pablo. Cada vez que nosotros recibimos una ayuda de Dios, viene del santuario. Allí Jesús clama a su Padre le concede la bendición y Jesús la envía a la tierra. Pero todo se está tratando en el santuario celestial, que es el que realmente es el real, el que está funcionando. El antiguo santuario de Israel era un modelo, era un ejemplo para enseñarnos, aunque estaba la presencia de Dios allí, pero es importante saber de que en el santuario se pelea la batalla en favor nuestro. Ahora, el Salmo 3, versículo 4, mira las palabras pensando lo que tú dices del santuario mismo, que es la presencia de Dios, donde Sí. Dios vive, ¿no es Mm. cierto? Dice él, eh, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo.
Exacto. O sea, esto es como decir de las profundidades de una tierra inmunda, pecadora, un ser humano clama y le responde desde el trono mismo de Dios a esa persona. Es extraordinario. ¿Por qué no confiar en un Dios así, en un Dios defensor, un Dios libertador, un Dios que ayuda y ayuda nada menos que de su mismo trono? Está pendiente de nosotros como seres humanos. Y el Salmo 27:5, es maravilloso el texto porque dice, este salmo menciona en el versículo 5, Salmo 27, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Está diciendo aquí, este es un salmo también de David, está diciendo de que el santuario es un refugio para el día del mal. Y también está diciendo que nos podemos ocultar en lo reservado de las moradas de Dios. En el día del mal hay que recurrir al santuario, pero el santuario no es lo más relevante, sino quiénes están dentro del santuario, que está Dios el Padre, está Jesucristo como abogado, están los ángeles, y allí nosotros llegamos al santuario para buscar refugio y ayuda. Mira, estoy pensando porque hay una expresión que está en este mismo Salmo, el 27, porque dice que porque Él me esconderá en su santuario, ¿no es cierto?, en su tabernáculo. Mira, me ocultará en los secretos de su morada. Pero luego dice, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Es interesante esa expresión porque ya, yo te escondo, te dejo aquí. No, no, no. Dios te toma, te saca de la problemática que tienes, pero luego te levanta y te levanta sobre una roca que la roca en realidad representa a Cristo. ¿Y Claro, quién te puede mover así? ¿Quién te puede sacar de allí? ¿Quién te puede hacer titubear? ¿Quién te puede hacer cambiar de idea? De hablar en algún momento en contra de Dios. Tendríamos temor si comprendiéramos estas verdades que el salmista está diciendo en relación a lo que es el Jehová que ayuda nada menos que de su mismo santuario. O sea, por eso yo he quedado impresionado cuando, tomando en este sentido, cuando el templo y Jesús dio su vida, ¿no es cierto? Y el templo se rasgó de arriba abajo la tela así. ¿Y qué quedó al descubierto? el Lo que lugar nadie podía ver, santísimo. nadie podía ver, pero ahora Sí. está abierto para que nosotros podamos recurrir a ese Santiago. No sé si usted está pensando que a lo mejor tiene un problema que pareciera que no tiene solución. Está pensando en su problema personal y en un familiar, un amigo, una mamá que se fue, no sé, una separación. Hay tantas cosas que están ocurriendo, una desgracia terrible, la pérdida de una casa por un huracán, qué sé yo, todo lo que usted piense. Pero no se olvide, Dios es más poderoso que su problema. Dios tiene solución para eso. Acérquese a Él, cuéntele, ábrale su corazón y dígale cuánto está sufriendo. Recuerde, Dios de su santuario tendrá la respuesta para usted. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Los vamos a esperar la próxima semana.